Pero ¿cómo se va reparando solo si no estamos tratando el origen del problema? Entonces, ¿de qué sirven las 5 leyes biológicas si el cuerpo hace su trabajo de una manera coherente y equilibrada solo? Bueno, vamos a explicarlo. Si uno lo mira desde el enfoque de las llamadas 5 leyes biológicas, la idea central no es que el cuerpo no necesite un tratamiento o que el origen de la enfermedad no importe, sino justamente todo lo contrario. Todo lo que ocurre en el organismo tiene un sentido biológico adaptativo a una experiencia vivida o a una experiencia determinada, ¿sí? Y que por lo tanto el punto clave acá no es solamente el órgano adaptado, sino la historia biológica que precede a esa situación. Desde este modelo se plantea que el cuerpo no se enferma porque sí, sino que responde de manera automática, autónoma, involuntaria, inconsciente a un conflicto biológico inesperado, altamente agudo, impactante, y que se vive en soledad, ¿sí? Lo que se denomina el DHS, el shock biológico. Y a partir de ese instante se activa un programa biológico especial, sensato, adaptativo, que puede manifestarse en un órgano correspondiente como una alteración funcional, ¿sí? Ese órgano es encargado de satisfacer esa necesidad biológica que la persona no puede satisfacer. Y ese impacto se percibe en los 3 niveles al mismo tiempo, ¿sí? Que cerebro-órgano, puede haber una proliferación celular, una pérdida de tejido, necrosis, ulceración, parálisis de una función, según el tipo de conflicto y el tejido involucrado. Entonces, en ese sentido, las 5 leyes biológicas sirven como un mapa, como una especie de lectura, como una herramienta para poder entender la correlación entre la psique, el cerebro, el órgano, el impacto que viviste, el conflicto biológico, es decir, poder identificar qué tipo de vivencia biológica y qué situación concreta estaría asociada y a qué tipo, digamos, de respuesta biológica en el cuerpo. Entonces, cuando uno pregunta si el cuerpo repara solo, ¿de qué sirven las 5 leyes? Desde esta mirada, la respuesta sería que justamente sirven para poder comprender el sentido biológico de todo ese proceso. El cuerpo no actúa de manera caótica, sino que siempre actúa, como lo decís vos acá en el mensaje, de manera coherente, ordenada, según la lógica biológica de supervivencia y de adaptación. Entonces, el primer paso es reconocer que todo programa biológico se activa frente a un conflicto inesperado, dramático, vivido en soledad, y mientras ese conflicto sigue percibiéndose como activo, el organismo va a permanecer en una fase de alerta, en una fase adaptativa, de estrés simpaticotónica, ¿sí? Donde el objetivo no es la reparación, sino que es la resolución urgente de una situación percibida como amenazante, peligrosa o como un desajuste o un desequilibrio. Entonces, cuando la persona logra identificar ese evento, ese suceso, ese impacto, ese momento, ese DHS, y lo puede asociar conscientemente con lo que está viviendo, y puede satisfacer esa necesidad biológica, ahí aparece una posibilidad muy importante, que es la de dejar de repetir inconscientemente la misma dinámica o de mantenerse atrapado en la misma percepción conflictiva, ¿sí? No se trata solamente de pensar distinto o de entender esto de una manera intelectual o racional, sino de poder reconocer esa situación de manera real, y qué interpretación interna fue, digamos, la que activó esa respuesta biológica. Y en ese reconocimiento aparece un punto clave, algo que es fundamental en este modelo, que es la posibilidad, digamos, de un cambio de fase, de una fase activa o de una fase de estrés a una fase de reparación, ¿sí? Y si el conflicto se resuelve, ya sea porque la situación externa cambia o porque la persona cambia la percepción, deja de percibir esa situación
o ese evento como una amenaza. Entonces el organismo deja de sostener ese programa de alerta y entra en una fase de reparación o en una fase de recuperación, donde el cuerpo, digamos, tiene que reorganizar el tejido, recuperar la funcionalidad. Si un tejido se ulceró, va a haber actividad celular o proliferación celular posteriormente. Si hubo crecimiento celular en fase activa, en fase de reparación, va a haber una necrosis caseificante. A veces por lo general hay síntomas que justamente forman parte de ese proceso de restablecimiento o de recicatrización. Por eso estas leyes no se plantean como algo que sustituye la experiencia del cuerpo, sino como una forma de interpretar ese proceso de una manera completa, integrada, ¿sí? Conflicto, adaptación, resolución, Y por otro lado, dentro de este marco biológico, también se menciona el concepto de rieles, que serían todas esas asociaciones inconscientes que el cerebro establece entre ciertos estímulos y la reactivación del mismo programa biológico, lo cual de alguna manera explicaría que algunas personas, al estar conectados a esos rieles, repiten patrones y respuestas frente a situaciones similares sin darse cuenta. ¿Qué son esos rieles? Son estímulos, son memorias sensoriales que el inconsciente registra en el momento del DHS y lo asocia y lo interpreta como un peligro, una amenaza o una memoria que está relacionada con ese evento, ¿sí? Entonces, entender esto permitiría a la persona, según este enfoque, no solo identificar el origen del conflicto inicial que la persona vivió, o del shock biológico, sino también detectar esos disparadores automáticos que pueden volver a activar el mismo circuito biológico de adaptación. Entonces, en conjunto, la utilidad de las 5 leyes biológicas no estaría solamente en explicar un síntoma, sino en darle a la persona una posibilidad nueva, una forma de lectura sobre su propia experiencia, sobre la situación que vivió, ¿sí? Donde el síntoma no es solo, no es un enemigo, sino que el síntoma, digamos, es la brújula o es el mapa o la lectura que a mí me sirve para interpretar ese proceso adaptativo que estoy viviendo, ¿sí? Y desde ahí la idea sería que cuando la persona logra comprender qué vivencia está asociada a esa respuesta biológica, tiene más herramientas, más posibilidades para poder intervenir en su propia vida, ¿sí? Ya sea tomando decisiones, cambiando un contexto, modificando la percepción que mantiene activo ese estado del conflicto biológico. En definitiva, desde esta perspectiva, el valor de las leyes biológicas no está en tratar el órgano, sino en entender el sentido del proceso de manera completa, para poder salir de la repetición muchas veces de ese conflicto o de las recaídas y permitir que el organismo complete su ciclo natural de adaptación, de recuperación y de reparación. Vos con las 5 leyes biológicas, entendiéndolas y comprendiéndolas en profundidad, dejas de poner tu vida y tus conflictos en manos de otra persona y tomás la responsabilidad, tomás el control de tu vida y te permite, digamos, tomar conciencia de cómo estás viviendo, qué situaciones estás viviendo, cómo las estás interpretando, cómo las percibís, cómo te estás vinculando, qué estás haciendo con tu vida, porque siempre que nuestro cuerpo, nuestra biología está en un ambiente donde no le conviene estar, sí o sí se va a tener que adaptar. Entonces, esa adaptación es lo mejor que me puede pasar, porque si yo me doy cuenta cuál es la situación a la cual mi biología me está adaptando, puedo tomar decisiones, moverme hacia una resolución y poder, digamos, encontrar